El monitor de los vídeos, el que conecto a mi portátil para poder enseñar cosas mientras estoy hablando y todo, justo deja de funcionar. Y coincide cuando me llegan estas luces de escritorio que las voy a usar con otro proyecto, pero que también me sirven para esto. Ay, Dios. Pero bueno, como dije en un vídeo hace tiempo y lo repito ahora, el show debe continuar. Hola compañeros amantes del anime viejito y no tan viejito, bienvenidos otra vez a las grabaciones del coleccionista, el canal donde nos gusta coleccionar animaciones interesantes. Y hoy toca hablar de una película que dejaron en los comentarios, así que gracias al compañero Juanchi Krizuk. Y si estás viendo esto, un saludo. Viento de Amnesia, o como es su título original, Kase no Nawa Amuneija, es una película de 1990 dirigida por Kazuo Yamazaki, quien unos años antes dirigió la tercera película de Urusei Yatsura, Remember My Love, esa en la que aparece Bulma de Dragon Ball. Está basada en la novela del mismo nombre publicada en 1983, escrita por Hideyuki Kikuchi, y según la única sinopsis que pude encontrar de la novela, la historia de la película es prácticamente idéntica. No es la típica historia de ciencia ficción posapocalíptica, está centrada en el ser humano y en la experiencia del mismo como criatura consciente. En cuanto al guión, viene de parte del mismo Kazuo Yamazaki, junto a Yoshiaki Kawajiri y Hideyuki Kikuchi, y es un guión bastante fuera de lo típico, con una historia que no sigue un objetivo particular, pero que esa falta de un objetivo la beneficia mucho. Viento de Amnesia es una película muy peculiar en sus ideas y en su ejecución, y es esa peculiaridad lo que la hace interesante. Es de esas películas que, dependiendo de quién la vea, puede darle un significado u otro. Esta película tiene una forma de contar su historia bastante diferente. Y es que la historia en sí es algo peculiar, se siente más como un viaje que como una historia contada. Y a eso se suman los personajes a los que les pasa lo mismo, no son los típicos protagonistas de historias posapocalípticas, sobre todo el personaje de Sofía. Y es que más que protagonistas que intervengan en la historia, parecen observadores. Viento de Amnesia, más que contarnos una historia, lo que pretende es hacernos observar la naturaleza del ser humano. Y es que la película prácticamente es un ensayo sobre la esencia de la humanidad, un ensayo que plantea una pregunta, pero no da una respuesta. Ya es suficiente de introducciones. Viento de Amnesia es una película muy buena. Incluso me atrevería a decir que entra en esa categoría de películas únicas, que verlas es una experiencia que puede cambiar dependiendo de cada persona. Así que no demos más rodeos. Hablemos de una película, hablemos de Viento de Amnesia. Hacer un spoiler de esta película y que afecte la experiencia de verla sería algo muy difícil, porque como ya dije al comienzo, esta es una película que cambia su significado según quien la vea. Pero solo por si acaso, si ves un contador así en pantalla, es que se acerca un spoiler, así que puedes estar atento si te los quieres saltar. A la historia de Viento de Amnesia, no sé si se le puede llamar historia. Todo empieza cuando un día la humanidad pierde por completo la memoria, se olvida de todo. Es prácticamente un reinicio de la humanidad, una vuelta al hombre primitivo, guiado solo por sus instintos más básicos, y no sabemos quién ni por qué lo hizo. En medio del caos se nos presenta al que será el protagonista, un chico afectado por el viento de amnesia al punto de no recordar siquiera su nombre, quien acaba llegando a una instalación en la que conoce a un niño en silla de ruedas llamado Johnny,
quien no ha sido afectado por el viento de amnesia y conserva toda su memoria. Este niño ayuda al protagonista a recuperar parte de su memoria usando una máquina para restaurar su mente y le da un nombre, Wataru. Después de un tiempo y enseñarle cosas a nuestro protagonista para que pueda sobrevivir, le encomienda una misión: viajar y observar para descubrir la verdadera esencia de la humanidad. Durante este viaje, Wataru conoce a una enigmática mujer, Sofía, quien decide acompañarlo. A esta historia no sé si se le pueda llamar historia, porque no tiene la estructura de un relato típico. Se siente más como la bitácora de un viaje sin un destino específico, en el que lo que importa es el camino. No hay un villano como tal, y el único conflicto que plantea la película, con esa máquina asesina persiguiendo a Wataru, queda muy en segundo plano, y el enfoque de la película está en la experiencia del viaje de Wataru junto a Sofía y en descubrir la esencia del ser humano. En ese aspecto se pueden decir varias cosas de la película, y es que plantea una pregunta a la que no le da respuesta. La forma en la que habla de la esencia de la humanidad es algo complicado, y es que el mismo humano lo es, cosa que la película muestra muy bien. Es todo un recorrido por diferentes etapas de la civilización, mostrando cómo las necesidades y el comportamiento de las personas cambia según el tipo de sociedad en la que viven. Y eso lo vemos a través de los personajes que Wataru y Sofía van conociendo. Primero vemos la humanidad primitiva, mostrando el instinto más básico del ser humano, el deseo de sobrevivir y el miedo. Cosas que desembocan en la necesidad de aferrarse a algo, y esto se ve en los personajes de Sue y Little John. Ambos pertenecen a una especie de tribu que adora a un dios llamado Destructor Devorador, al que ofrecen sacrificios para calmar su ira. El punto es que este dios no es otra cosa que una excavadora controlada por una persona. El instinto más básico del ser humano es el de sobrevivir. Tiene miedo de la muerte y la incertidumbre, y la película muestra que ese instinto, combinado con el miedo, hace al ser humano manipulable y capaz de aferrarse a lo que sea con tal de sentirse seguro. Tanto el miedo como la fe mueven a las personas, para bien y para mal. Algunos pueden sacar esperanza de esa fe, como lo hace Sue, al convencerse de que su sacrificio puede beneficiar a su comunidad. Pero otros pueden aprovecharse de esa fe, usándola para su beneficio sin importarles los demás, tal como lo hace el sacerdote, exigiendo sacrificios en nombre de un dios creado por él mismo, cuya imagen usa para sembrar miedo. Al final, la humanidad, en medio del caos, busca sentirse segura, y algunos pueden buscar aprovecharse de eso. Aún así, la película no muestra que la humanidad sea absolutamente mala, y es que aquí entra el personaje de Little John. Este personaje se podría decir que representa la parte de la humanidad que busca justicia y proteger al débil, el deseo de avanzar y decidir sobre su propio destino. Aquí podría hablar también de Wataru y lo que representa su personaje, pero eso prefiero hacerlo más adelante en la siguiente sección del vídeo. El comportamiento del ser humano y sus deseos pueden cambiar según las condiciones en las que viva. Aquí entran los personajes de Lisa y el señor Simpson. Ambos conocen a Wataru y Sofía en una ciudad moderna controlada por una computadora a la que ellos obedecen,
y es que el ser humano tiende a buscar la seguridad, y cuando la obtiene es capaz de abandonar su propia libertad con tal de conservarla. Estos dos personajes representan cómo la humanidad puede entregarse a una mentira si esa mentira le genera seguridad. Ambos viven vidas falsas en una ciudad bajo el control de una computadora, con lujos que solo cubren el hecho de que no tienen libertad, solo interpretan papeles en una ciudad vacía. Aún con eso sale a flote otra parte de la naturaleza humana. El ser humano es movido en gran parte por sus emociones, cosa que lo motiva a permanecer en ciertos lugares con ciertas personas, y esto lo vemos con Lisa y el señor Simpson. Al final, después de conocer a Wataru, deciden quedarse en la ciudad por voluntad propia. El señor Simpson posiblemente por haber vivido en esa ciudad por bastante tiempo, y Lisa se queda por el cariño que ha desarrollado por el anciano. El ser humano es en buena parte una criatura emocional, y aquí se nos deja ver las dos caras de ese aspecto del humano. Quedarse en un lugar por miedo a lo que pueda haber fuera, siendo en cierta forma un prisionero, sacrificando su libertad por la sensación de seguridad. Y por otro lado, quedarse en un lugar por el vínculo emocional que hay con él y con las personas. ¡Ara, ara, Simpson-san! ¡Dameじゃありませんか! 私の名前はリサ。あなたは? 僕はシンプソンって言うんだ。君より2つ年上さ。ただいまリサ。パパ! Para terminar con esta parte del vídeo, quiero hablar de cómo muestra la película la esencia humana. Todo lo que he dicho hasta ahora, la película lo muestra sin decirlo directamente. Nos deja ver con nuestros propios ojos la forma en que se comporta la humanidad y que nosotros saquemos nuestras conclusiones. Y es que la película realmente es un viaje del que formamos parte. La pregunta que plantea al inicio, ¿qué es lo que mueve al corazón humano?, es algo que nunca responde directamente, pero sí nos da los medios para que nosotros respondamos esa pregunta. Somos un acompañante más en el viaje de Wataru y Sofía, y al igual que ellos, nosotros sacamos nuestra propia respuesta. 賭けは君の勝ちだね。僕は一人も仲間を見つけられなかった。そうかしら。え？ここまで来るのに本当にあなたは一人だったの？そして探すんだ。人間は何を求めているかを。Ahora por fin puedo hablar de Wataru, y es que no es un protagonista típico. Wataru no es un elegido ni una persona especial, es alguien que fue afectado por el viento de amnesia y acabó conociendo a Johnny y recuperando su mente por pura coincidencia. En ese sentido, Wataru es un buen protagonista para el tipo de historia que nos quieren contar, el viaje de una persona común y corriente observando a la humanidad. Por eso podemos llegar a sentir más cercanía con Wataru que con Sofía, y es que Wataru se siente como un ser humano común, mientras que Sofía tiene cierta aura de misticismo que la hace fascinante, pero también hace que se sienta distante. El tipo de protagonista que tenemos en Wataru es más un testigo que alguien que impulse la trama, y esto se nota en el hecho de que no tiene un objetivo particular ni un destino al cual llegar, solo viaja observando. No tener un objetivo ni un destino no hace que Wataru sea un personaje vacío, y esto por el papel que juega dentro de la película. Wataru representa la conciencia humana.
Por conciencia se puede entender la capacidad de discernir entre el bien y el mal, hacer juicios morales de la realidad alrededor, y eso es precisamente lo que hace Wataru. Este personaje representa el despertar de la conciencia. Al inicio es un salvaje que actúa puramente por instinto. Es cuando se observa a sí mismo que se vuelve consciente de sus actos. La película muestra cómo nuestras experiencias y conocimiento afectan la forma en que vemos la realidad. Son las cosas que expanden nuestra visión, permitiéndonos ver más allá de nosotros mismos. Wataru es la representación de la conciencia humana por encima de los instintos más básicos y salvajes, y cómo esta conciencia se expande conforme expandimos nuestra mente. Aunque Wataru es un protagonista que es más un testigo de la historia, sí que tiene una influencia en los otros personajes. Si Wataru representa la conciencia del ser humano, sus acciones son una forma de mostrar cómo esa conciencia puede liberarlo del control que otros o que sus mismos instintos pueden tener sobre él. Cuando conocen a Su y Little John, el hecho de que sea Wataru quien cuestiona al dios que adoran y luego sea él quien lo destruye, es una forma de mostrar cómo la capacidad de cuestionar lo que tenemos alrededor nos puede hacer libres de la opresión y el miedo. Además, que sea Wataru quien enseña a Little John a ser un líder para su grupo, muestra cómo esa conciencia nos da la capacidad para dirigirnos a nosotros mismos. Al conocer a Lisa y el señor Simpson, Wataru es el primero en cuestionar la forma en que viven, cómodos y seguros, pero controlados por una computadora, viviendo vidas falsas. Es cuando Wataru les habla del mundo exterior y todo lo que podrían ver con sus propios ojos que empiezan a decidir por sí mismos. Se hacen conscientes de lo falso de sus vidas al dejar que una computadora decida por ellos. 最後に残ったものが君とシンプソンさんだった。コンピューターが守らなければならないのは多数の人間が生活している街だった。だから君たち二人に偽物の記憶を植え付けてきたんだ。わかる。思い出したわ。ねえ、旅に出よう。僕たちと一緒に旅をしよう。コンピューターに動かされている自分じゃなくて、本当の自分の足で目でいろんなところを見て回るんだ。Ahora podemos hablar de Sofía, y es que, al igual que Wataru, ella es una protagonista fuera de lo típico. Sofía es parecida a Wataru, pero al mismo tiempo es diferente. Al igual que el chico, ella es una observadora que solo recorre el mundo sin un objetivo particular. La diferencia es que, mientras que Wataru interviene e influencia un poco a las personas que encuentra, Sofía se limita a observar y emitir juicios. Es un personaje que se siente distante. Y es que Wataru es una especie de idealista, mientras que Sofía podría decirse que es más pesimista. No me refiero a que sea un personaje depresivo, sino que su forma de ver el mundo tiende más a lo negativo. Es un personaje que representa la conciencia al igual que Wataru, pero con un enfoque más frío. やはり平和な街での甘い記憶の方がいいのね。あの子が人間らしく振る舞えるのはコンピューターの制御範囲に限られるのだわ。行きましょう、渡る。これが彼女にとっての
幸福な道なのだから。 Estos personajes, aunque son diferentes, tienen una dinámica en la que se complementan el uno al otro. Sofía se podría decir que es un poco antagónica a Wataru. No me refiero a que se oponga a él, sino que representa un punto de choque para la filosofía de Wataru. Y es que el pesimismo de Sofía funciona como una especie de contrapeso para el optimismo de Wataru, que se encarga de confrontarlo con la realidad. Y es que Wataru es un idealista soñador, a tal punto que puede ser un poco ingenuo, y es Sofía la que lo aterriza en la realidad. Y al mismo tiempo, Wataru saca a Sofía de su pesimismo, mostrándole otra visión de la humanidad. Estos personajes, al menos para mí, representan un equilibrio entre una visión optimista del mundo y una más realista. Y esa escena H entre ambos al final representa la unión de ambas perspectivas, que les permite a ambos expandir su conciencia. あなたはこれからも旅を続けていくのね。いつかどこかで誰かに自分の思いを受け継いでもらう日まで忘れないわ。あなたと一緒に見てきたものや人たち。 じゃあどうして？そうね。あなたを見ている。 Esta parte muy seguramente quede más corta, pero esto es algo de lo que sí o sí quería hablar. Esta es una película que toca temas bastante profundos y reflexivos, y lo hace sin llevar al espectador de la mano. Nos deja ver el comportamiento de la humanidad y el de sus protagonistas con nuestros propios ojos, y así sacamos nuestras conclusiones. Eso hace que personas diferentes puedan darle una interpretación diferente a esta película, dependiendo de la forma de pensar de cada uno y cómo haya sido su vida. En ese sentido, somos un acompañante más en el viaje de Wataru. Observamos cómo se comporta la humanidad sin que la película nos condicione o nos diga lo que tenemos que pensar. Ser tan abierta en su significado puede ser algo bueno, porque hace que cada persona pueda tener una experiencia diferente al verla, pero también puede ser algo negativo. A algunas personas puede parecerles que no hay historia y que no tiene sentido ver a un par de protagonistas sin un objetivo y que es aburrido. Este tipo de películas buscan ser más introspectivas, diría que son para verlas prestándoles atención completa si uno quiere disfrutarlas de verdad. Viento de Amnesia es una joyita. Es una película que nos lleva por su historia y que deja que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones de todo lo que nos muestra. Y dependiendo de quién la vea, puede tener un significado u otro. A algunas personas les puede parecer muy interesante y para otras quizás puede ser aburrida. Para mí es una experiencia muy buena y verla es un sí definitivo. Como detalle extra, en plan detrás de cámaras, quise enseñar cómo hago las cortinillas que aparecen en los vídeos. Y es que primero tomo un fragmento de alguna OVA o de alguna película. Siempre me gusta que sea de algún anime del que ya hablé, y en este caso pues el fragmento es de Black Magic M66. Tomo siempre un fragmento de unos 10 segundos, que es lo que duran las cortinillas, ya que creo que ese tiempo es suficiente como para no hacerlas demasiado largas, pero también que no se vean demasiado cortas. Esta parte verde que aparece aquí me sirve para hacer un efecto como de pantalla verde, que eso es una forma que tengo que crearla poniendo todos los puntos que se ven aquí uno por uno. Estos puntos, todos esos,
son puestos uno por uno hasta crear toda la forma, rellenando aquí todo el espacio en el que yo quiero que se vea como transparente. Sin esa parte se vería así, dejando el clip normal. Se ve así, pero ya poniendo todo la forma, esa forma de pantalla verde ya se ve así. Cuando ya tengo hecha la cortinilla y la quiero meter en el video, solo vengo aquí a insertar video, selecciono la carpeta donde tengo guardadas todas las cortinillas, aquí ya está seleccionada, y ahora solo pongo la cortinilla 3, que es la que acabo de hacer. Abrir, aceptar, y la coloco en su lugar. Me aseguro de dejar como un pequeño espacio de silencio entre una sección del vídeo y la cortinilla para que se vea mejor, para que se vea con un poco más de ritmo, no parezca que el video va corriendo. Ahora la pongo aquí. Esto lo hago siempre a oído, o sea, como a mí me suene que quede mejor. O sea, lo hago de forma como más intuitiva. Ahí está la cortinilla y ahora pongo el clip de la película que quiero que salga. Lo coloco así debajo de la cortinilla y ahora a la cortinilla le aplico un efecto de video. Transparencia, borrador de fondo. Y ahora con la herramienta de gotero selecciono este color verde y ya se ve transparente. Ahora solo ajusto el tamaño del clip de la película. Y lo giro un poco para que se vea mejor, como por la perspectiva, para que se vea como más creíble. Así. Y acomodo el clip para que aparezca pues cuando tiene que aparecer. Asegurarme de colocarlo bien porque me gusta ser un poquito perfeccionista con estos detallitos. No sé, creo que simplemente es mi forma de ser. Me aseguro que aparezca cuando yo quiero que aparezca. Ahí está. Ajusto el largo del clip. Ahí. Y le aplico el efecto de audio. El ecualizar. Con este efecto lo que hago es reducir los graves y aumentar los agudos para imitar el sonido que tendría un televisor o una radio antigua. Esas en las que los graves no se escuchaban tan bien y los agudos se escuchaban un poco más. Ya está. Ahora lo que hago es a la cortinilla le agrego un efecto de aparecer progresivamente. Así. Y
un efecto de desaparecer progresivamente. Ahora le agrego lo mismo al clip de la película. Solo que a la película solo le agrego el efecto de desaparecer progresivamente. Ahí está. Tengo que agregarle el texto todavía. Que para esto siempre tengo abierto el guión mientras estoy editando y montando el video. Aquí dice cortinilla, paréntesis, la conciencia humana. Así que ahora agrego el texto. La conciencia humana. El que esté bien escrito, sí. La letra un poco más grande. Y acomodo el fragmento de texto para que dure lo que yo quiero que dure y aparezca cuando yo quiero que aparezca. Lo coloco por encima de la cortinilla para que se vea en la pantalla. Lo extiendo un poco. Extiendo aquí para que se vea todo el texto. Lo coloco un poco en el medio de la pantalla. Ahí, más o menos en el medio. Y le pongo los efectos: video, transparencia, fade in, video, transparencia, fade out, y efecto de video, efecto especial, glitch. Y ahora sí, la cortinilla ya está hecha. Ya está hecha. Dura 10 segundos exactos. Y ese es el detalle detrás de cámaras que quería enseñar en este video. Y justo empieza a llover. Bueno, lo bueno es que ya es el final del vídeo y espero que no se escuche mucho. Y pobre monitor que justo hoy deja de funcionar. Justo ahora que me llegan estas luces y que se podía mejorar la iluminación y que se viera un poco mejor. Pero bueno, dicen que un alma por otra alma, pero esperemos que no sea por mucho tiempo, ya que creo que el monitor como tal no se arruinó, sino que lo que se echó a perder fue el adaptador del cable que uso para conectarlo a mi computadora. A ver si se puede conseguir otro y vuelve a funcionar. Por mi parte, lo único que me queda decir es gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo. Y sería genial para mí si dejaras un like y lo compartieras si te gustó. Y puedes suscribirte si quieres ver más de mi contenido. Y siéntete libre de dejar un comentario recomendando alguna obra o alguna película que podamos agregar a esta colección y hacer que todo crezca un poco más. Así que por mi parte solo me queda decir gracias y adiós.